miren, el tema del día hoy en el país y seguramente en muchos países en Latinoamérica son estos ciberataques. En Colombia tienen en jaque a varias entidades del sector de salud. Esto está congestionando, por supuesto, el sistema, citas médicas, exámenes, pero también la rama judicial, porque claro, es el Consejo Superior de la Judicatura, pero que es la administradora de la rama y tienen suspendidos términos. Hace algunos minutos hablábamos con el consejero para la transformación digital y en realidad no tenía certeza de cuándo podrían recuperar todos estos servicios, cómo iban a hacer. Entonces, estamos hablando de que aquí en Colombia todavía no hemos superado esos grandes problemas de los estados de la premodernidad, me decía un poco Jorge Iván, que son la violencia, los grupos al margen de la ley, y ya tenemos estos problemas de la posmodernidad, ciberdelincuentes atacando y poniendo en jaque al Estado. Juana, usted sabe mucho de este tema y quiero arrancar con usted. No, no sé mucho, pero he intentado informarme y leer un poco sobre este tema. He intentado estudiar un poco sobre este tema porque es un tema muy interesante, ¿no? Además porque siempre pensamos que el mundo virtual y cibernético no es tan real y resulta que sí tiene implicaciones en el mundo real como lo estamos viendo en este momento en Colombia. Hay uno de los temas muy interesantes, es que Colombia adoptó medidas muy importantes desde el 2015 por llamado de la OCDE y para entrar a la OCDE en riesgo cibernético, ¿no? Y en un contexto un poco también de seguridad cibernética relacionado con la geopolítica, ¿no? De hacer parte de este mundo de la OCDE nos requería estas cosas. Entonces, se supone que Colombia es uno de los países latinoamericanos más avanzados en riesgo digital y nos está pasando esto, ¿no? Entonces, ¿qué tan seguimos siendo muy vulnerables? ¿Qué tan acertadas son las medidas que tomó la OCDE, que nos hizo tomar la OCDE? Porque ahora lo que estamos viendo es bastante preocupante en nuestro contexto. Entonces, dicen muchos que ahora es la oportunidad de diseñar una serie de políticas públicas de ciberpaz, ¿no? De ciberpaz y seguridad cibernética en medio de un país, como decía Mari, en el que todavía ¿Vamos a sentarnos a dialogar con los ciberdelincuentes o cómo? Normalmente, y una pregunta que ahorita hizo Jorge Iván muy interesante, es a los proveedores a los que se les hace el ataque. Entonces, ahí sale la pregunta, ¿quiénes son los proveedores? Los países que hemos sido atacados en este momento compartimos los mismos proveedores. ¿Y qué pasa, no? Un poco en este tema que es bastante nuevo en la discusión pública hoy en día. Uno de los desafíos que tenemos en la mesa ancha, y la gente se preguntará, es que estos comentaristas saben de todo. No, no sabemos de todo, somos expertos en unas cosas, pero nos toca ponernos a estudiar para tratar de dar... Que no sabemos de muy pocas cosas, pero aprendemos de todo. Y quiero seguir con lo que decía Juana, yo tengo más preguntas que respuestas. Una pregunta, ¿Colombia está preparado para ese tipo de ataques? Sí, porque hace 2 años hubo uno a la Fiscalía que fue gravísimo, se filtraron información de testigos, de agentes secretos infiltrados, eso fue gravísimo, nunca se dio la explicación. Y entonces mi pregunta es esa, Colombia, ¿cuántos proveedores privados tiene? Porque todo indica que entonces eso está tercerizado. Digamos, el Estado oficialmente no controla esa información, sino que está tercerizado en privados. Sí. En este caso es IFX Network. Sí. Entonces, por ejemplo, si hay que corregir eso, una de las primeras cosas que debería de hacer el Estado colombiano es decir, mire, nosotros tenemos la información distribuida en tales proveedores y a ellos le hemos exigido, por ejemplo, proveedores que aumenten los estándares de seguridad. Porque me parece que la sola creación de la agencia no es suficiente para eso. Son muchas preguntas que están ahí que yo creo que entran al debate sobre público. Esa agencia que usted menciona, Jorge Iván, yo quiero preguntar porque obviamente esto le ha servido un poco al gobierno nacional para apalancar esa idea de crear esta agencia de seguridad digital que en su momento ha generado muchísima polémica porque se decía que podría capturar la información personal de muchos de los colombianos, pero este es el momento perfecto para decir se necesita. Cuando dicen se necesita esta agencia, pareciera también que detrás están diciendo en este momento no tenemos la capacidad para controlar este tipo de ciberataque, que dice el mismo Saúl Catam, que es quien está coordinando el PMU, es el más grande ciberataque que ha sufrido el país en su historia. Ahí permítame ser un poco escéptico sobre la efectividad de este tipo de iniciativas. Aquí tenemos una ficción colectiva que es que creando el Ministerio de Deportes vamos a ganar los Olímpicos, que creando un Ministerio de Ciencias nos vamos a volver una potencia global en investigación o en tecnología. No es tan fácil, no es tan fácil. El Estado colombiano ha demostrado ser, cualquiera que haya entrado a la página de la DIAN o a pedir una cita para el pasaporte sabe que los sistemas tecnológicos del Estado colombiano no son precisamente tecnología de punta a nivel global. Y esto es un problema que afecta no a Colombia, a todo el mundo. Y son víctimas de esto empresas de Silicon Valley que están, digamos, ellos sí tienen la tecnología de punta para defenderse de este tipo de cosas y ni ellos han resuelto este problema. Entonces aquí, digamos, ¿qué pasa? Yo creo que hay que hacer énfasis en el derecho a la privacidad,
que los colombianos estemos conscientes qué datos de nosotros tiene el Estado colombiano y si estamos dispuestos a compartirlo para que esos datos terminen en manos de delincuentes. Y lo segundo, también la transparencia. Aquí yo me pregunto, no sabemos sabemos todavía, pero me pregunto yo, atacaron a la rama judicial y al Ministerio de Salud. Lo primero que deberíamos saber es, oiga, es que hay información, por ejemplo, sobre testigos en procesos judiciales y los delincuentes pueden tener acceso a la dirección, al nombre, a los teléfonos de los testigos, gravísimo. O en el tema de la salud, hay información de historias clínicas, por ejemplo, de personas que pusieron quejas en la Superintendencia de Salud y con esa información pueden extorsionar a ciudadanos. Primero que todo, que nos digan qué fue lo que se filtró y eso es un llamado al gobierno para que haya transparencia. Claro, porque en ese momento nos están diciendo es el ataque más grande, pero no sabemos qué se llevaron ni qué están pidiendo exactamente. Ha trascendido que son criptomonedas, pero no se sabe todavía. Dicen que sí es de una magnitud muy grande y se necesita una solución ya, que no puede esperar a esa agencia de seguridad digital. Vamos a ir a nuestro siguiente tema y es esta alerta que están lanzando las autoridades judiciales. Miren, el Tribunal Superior de Buga, que es el que maneja muchos municipios en Valle del Cauca, ya dijo ayer, le mandó un comunicado a la registraduría diciendo que no va a delegar comisiones escrutadoras para las próximas elecciones. Es decir, estamos diciendo que todo este tema de orden público que está afectando al país está escalando y está trascendiendo y está aterrizando en las elecciones que van ahorita en octubre, en un mes. ¿Qué vamos a hacer? La seguridad, la inseguridad sí nos está afectando y puede afectar las elecciones, porque si no hay un escrutinio, no hay una elección válida. ¿Quién quiere arrancar acá? Sí, rápidamente, porque se me acabó el tiempo. La directora de la MODES, Alejandra Barrios, ha dicho varias veces aquí cuando la han invitado que Colombia está acostumbrada a hacer elecciones en condiciones de orden público muy graves. Y este no es el pico más alto de violencia que hemos tenido. Siempre se han hecho elecciones. Entonces hay que diferenciar tres conceptos muy claramente. Una cosa es que haya, digamos, riesgo de orden público por presencia de grupos armados ilegales. Otra cosa es que haya riesgo electoral, y entonces haya riesgo electoral y el Estado tenga que tomar las medidas. Y otra cosa es que eso tenga que suspender las elecciones, que es lo que, a mi juicio, el defensor del pueblo y el registrador va más allá de sus funciones. Ellos le avisan al gobierno que haya riesgo electoral y el gobierno tiene que tomar las medidas, pero plantearse en este momento no hacer elecciones, por ejemplo, en cabeceras municipales de Buga o en Tuluá o en Tierra Alta, lo que acabamos de ver ayer, eso no está contemplado y el Estado tiene que tomar las medidas para que eso no pase. Pero Iván, no es el registrador, no es el Consejo Nacional Electoral, no es el defensor, es la rama judicial la que está diciendo no vamos a delegar funcionarios que hagan escrutinios. Y si no hay un escrutinio, hay un preconteo que no es legal. Si no hay un escrutinio de una elección, no se puede declarar un funcionario, un alcalde o un gobernador elegido. Juana y Julio César, para cerrar. El ambiente político en este momento electoral está exageradamente y demasiado tenso y demasiado violento. Entonces pasamos también de la violencia física, en la que, por ejemplo, la candidata Alexandra Cuellar a la alcaldía de Piemonte, Cauca, le hacen un atentado directo en el que le disparan y además la bala le llega a su cuerpo. Si tengo entendido, creo que fue una bala a la cabeza. Está en estado crítico, exacto. Está en un estado muy grave de salud por un atentado hecho además a una candidata. Entonces están atentando contra su derecho a la participación política, contra su derecho a ser elegida, intentando asesinarla, ¿no? Y por otro lado tenemos entonces al candidato a la alcaldía de Arauca que dice que hay que echarle plomo a los marihuaneros. Entonces imagínense el nivel de violencia que estamos manejando en esta campaña electoral, que va por todos los lados y va desde todos los niveles, cosa que es totalmente anormal. Julio César, rápido. Yo sí quisiera plantear la pregunta de en qué sentido son las presiones, ¿no? Si esto es algo orgánico, digamos, los delincuentes están apoyando a distintos sectores políticos o hay algo sistemático. Y lo planteo porque hace una semana, 2 semanas, el hermano del presidente, ningún, digamos, opositor extremo al gobierno de Gustavo Petro, salió a decir que durante la anterior campaña electoral había habido presiones y acuerdos con actores ilegales para apoyar la candidatura que hoy está en el gobierno. No tenemos todavía claridad de eso y resulta muy preocupante de cara a estas elecciones. Bueno, se me acabó el tiempo, nos pasamos 2 minutos, esto nos va a costar en nuestro siguiente bloque en la mesa ancha. Lo que sí es cierto es que se necesitan respuestas de las autoridades, ya debería estarse pronunciando el ministro del Interior, seguramente el ministro de Justicia y el ministro de Defensa sobre esto que están denunciando en la rama judicial y que afecta a las elecciones. A esta hora regresamos con la mesa ancha y vamos a estar hablando de un tema que quizás estuvo presente también al inicio de esta semana y es este bloque de izquierda en el mundo y parece que sí hay como que 2 izquierdas, ¿no? Y esa declaración de ayer de Daniel Ortega en donde dice que Gustavo Petro es un traidor, porque recordemos Gustavo Petro se solidarizó con los opositores nicaragüenses y dice que Boric es un pinochetito.
Esto además previo a esa cumbre de la izquierda también, que va a haber mañana y pasado mañana en Cuba. ¿Quién arranca acá? Julio Pues, César. Póngale picante a esta conversación de una vez. Va a estar buena. Permítame dudar de la sinceridad de las declaraciones del presidente, porque además de un trino no ha habido ninguna acción concreta para rechazar desde el plano político a la dictadura. Por cierto, son 3 dictaduras de extrema izquierda en el continente americano y alguna más Pero en no se podría formación. decir que de la dictadura de Nicaragua se ha apartado, ¿no? Ha habido Se ha varias apartado, cosas Maritza, aquí. El pero canciller Álvaro Leiva recibió también ¿cuál ha algunos sido? opositores de Nicaragua. Anunció que va a enviar una nota de protesta en las próximas horas por estas declaraciones de Daniel Ortega. No nos olvidemos que el embajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz, participó en una marcha con simbología sandinista, o sea, simbología de la dictadura que está oprimiendo a los nicaragüenses. Marchó a favor de la dictadura, interviniendo en la política interna de Nicaragua de manera muy torpe. Y eso no es lo grave. Lo grave es que el gobierno todavía lo sostenga como embajador en Nicaragua. Y eso dice mucho. Porque al margen de los trinos, lo que claramente hay es una sintonía ideológica con la dictadura nicaragüense. Y sintonía que se expresa también, por cierto, en que los partidos que conforman el gobierno en Colombia hacen parte de las mismas organizaciones políticas multinacionales latinoamericanas que el sandinismo, que la dictadura nicaragüense. Por ejemplo, el conocido Foro de Sao Paulo, el sandinismo es un socio fundador de ese foro y los partidos del Pacto Histórico también hacen parte del Pacto Histórico. Entonces, ¿cuál es el rechazo a la dictadura si están asociados políticamente a nivel regional y si nuestro embajador es un activista pro dictadura en Nicaragua? Juana, pero no se diría que sí hay como dos izquierdas, ¿o no? Ya era hora. Diosdado Yo creo Cabello que también ayer se unió a esas declaraciones de Daniel Ortega criticando al presidente de Colombia y al presidente de ya Chile. era hora, ¿no? Ya era hora. Nunca es tarde, pero pues se les estaba haciendo tarde al presidente Gustavo Petro en ya pararse duro frente al régimen de Ortega. Muy importante que el presidente salió a apoyar públicamente a Gioconda Belli, la poeta que además tuvo que irse de Nicaragua, perseguida por el régimen de Ortega, como muchas feministas. Ahora, yo creo que sí hay una pregunta que nos tenemos que hacer, y es si debe seguir la embajada de Colombia en Nicaragua. Y desde antes yo creo que muchas personas pedimos, cuando León Freddy Muñoz salió a esta manifestación, pedimos que eso era inaceptable. Le dijimos, no, el embajador tiene que ser llamado al orden y lo tienen que devolver a Bogotá y cambiar de embajador, porque esto es inadmisible. Jorge Iván. A ver, lo primero, yo creo que las relaciones internacionales, las relaciones entre los estados no pueden estar mediadas por las afinidades ideológicas. Los países tienen relaciones internacionales con otros países que, por ejemplo, no tienen todas las credenciales democráticas. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, China y Rusia. Colombia tiene relaciones con China y Rusia y es por fines comerciales. Ahora bien, esto es gradual. Y mantiene las relaciones con Venezuela. Claro, esto es gradual. Viene la nota de protesta, se va a ver cómo va a ser la reacción de Nicaragua. Lo que sigue seguramente es el llamado a consultas a los embajadores y podemos entrar en una situación crítica de las relaciones. Ahora, ¿qué le facilita al gobierno y al presidente Petro hacer esa declaración? El fallo de La Haya, porque en algún momento, digamos, el presidente estaba como condicionado en que una posición más dura contra Nicaragua podía afectar en un momento determinado, pero como el fallo reciente fue favorable para Colombia, eso le da margen de maniobra al gobierno para tener gesto que retiremos una posición firme. el activista pro dictadura que tenemos por embajador en Nicaragua, un gesto facilísimo que pueden tomar hoy. Bueno, ahí queda los planteamientos de la mesa ancha.